Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Man Eider, muy buenas noches. Buenas noches, Ronald. Buenas noches, Anderson. Buenas noches, Ávila. Buenas noches, profesor. Más. Hoy vamos a realizar una actividad, vamos a, digamos, para refrescar el estudio, vamos a ver hoy otra vez lectura crítica. Nos va a apoyar la profe Xiomara. Va a retroalimentar otra vez lo de lectura crítica. Quiero que veamos bastante lectura. ¿Por qué? Porque es que todo el examen se basa en una buena comprensión de lectura, en saber qué es lo que me preguntan, en saber interpretar la pregunta. No es, como digo, no es que no sea fundamental tener conocimientos, pero es más importante o tiene más prevalencia el saber leer la pregunta que el saberme todos los temas, digamos, de memoria. Como lo decía yo ayer, podemos tener el conocimiento, pero si no sabemos interpretar la pregunta, si no sabemos leer correctamente, erramos la respuesta. Entonces sí quiero que veamos nuevamente lectura. Aquí está la profe. Profe, buenas noches. ¿Qué más? Hola Álvaro, buenas noches, buenas noches. Bueno, profe. De hoy. No sé cómo me estén escuchando las demás personas. Profe, ¿ya? ¿Se escucha bien? Listo. Yo también ya puedo mirar aquí, ya puedo compartir pantalla. Bueno, entonces, volviendo a lo que Álvaro estaba mencionando, vale la pena resaltar de nuevo entonces que ustedes están evaluados a partir de un examen que evalúa contextos, que evalúa situaciones. Por eso es, por ejemplo, en competencias ciudadanas se lo van a poner en una situación para ver cómo. Entonces, en este caso, nosotros no vamos, no, digamos que nuestro contexto a evaluar, veníamos diciendo, es el texto, y por eso decíamos, leemos un texto y que en tanto leemos un texto estamos en la individualidad, y dicha individualidad requiere ser entendida desde lo que se quiere, desde lo que quiere hacer principalmente esa individualidad y las pequeñitas intenciones, estrategias para lograr consolidar esa intención individual. Y es por eso entonces que nosotros nos necesitamos analizar los textos desde esos escenarios, pero también reconociendo qué es lo que nos van a poner a solucionar en cada una de las preguntas. Entonces, para esto, bueno, estamos realizando estos ejercicios a partir de textos, es que precisamente también entramos en los escenarios de poder dar herramientas, tips, de acuerdo a las preguntas que vayamos viendo. No obstante, no queda de más, de nuevo, repetir que ustedes son evaluados por contextos y en esa medida su contexto a analizar ese texto, y por eso estamos practicando desde estos aspectos: identificación de tarea y reconocimiento de intención y estrategia, y eso practicamos constantemente para hacer valer y para mostrar que podemos leer muy bien críticamente a partir de contextos según cómo nos evalúe cualquier ente, pues evaluador, en este caso tendría que ser el ICAS. Bien. Así las cosas, entonces vamos a arrancar con un textico bien chévere, es interesante, no es difícil. Entonces les voy a compartir en este momento en el chat el link al que por favor van a acceder ustedes. Permítanme un segundito. Bien, este es el link al que van a acceder, por favor, para presentar entonces esta primera parte, para que no hablemos tanto, sino que actuemos. Ya.
Ya les acabé de enviar. Entonces, por favor, creo que son 5 o 4 preguntas. Voy a revisar. Son solo 3 preguntas, 6 minuticos. Aquí en 6 minuticos nos vemos entonces. A las 8:20, ¿listo? Espero las respuestas, por favor. 8:20. Pongámonos también la meta de practicar el tiempo. 8:20, ¿listo? Bueno, estoy esperando las respuestas. Tengo hasta el momento una. Eh, entonces, pues, nada, por favor, actos para dar inicio a la sesión. Por favor, enviamos para dar inicio. Bastante posible. Listo. Ahora sí. Bueno, ya tengo 4 respuestas de los 7, como ya las van a subir. Entonces voy a compartir pantalla ya para evaluar nuestras respuestas de acuerdo a lo que vimos acá. Ay, yo estaba hablando, no me estaban escuchando. Entonces les decía, vamos a mirar entonces, ya tengo 5 respuestas, ustedes pueden observar en pantalla. Vamos a ver qué pasó con este texto. Voy a dar una herramienta, pero espero que por favor se entiendan de su uso y que entonces no vayamos a la trascendencia de la pregunta y del mismo texto y la comprensión del mismo texto por irme de atacado, y que tenga la expresión, por irme de atacado a responder sin realmente comprender. ¿Cuál es la herramienta que la profe Xiomara les quiere ofrecer y que tal vez la vez pasada la mencioné, pero que vale la pena resaltar? Y es, hagámonos una idea entonces de lo que me preguntan acá. ¿Cómo yo me hago una idea de las tareas? Las pistas del enunciado lo dicen. ¿Cuáles eran las pistas que yo tengo que tener en cuenta en el enunciado para saber qué es lo que me están pidiendo? Y de acuerdo a lo que yo ya identifico como tarea, cuando analice el texto desde su intención y estrategia, entonces yo más o menos voy respondiendo a estas preguntas, o más bien dando solución a estas tareas, sin cegarme, sin cerrar mi perspectiva a analizar las preguntas. O más bien, sin cerrar mi perspectiva al análisis del texto y solamente buscar las preguntas y buscar las respuestas
y pues realmente eso a veces termina en confusión. Pero en este caso decíamos, ¿cuáles son las herramientas o más bien las pistas en el enunciado que me permiten identificar mi tarea? La tarea es positiva o negativa y con respecto a qué. Entonces, básicamente, mi primera tarea, dígame cómo murió esta persona de la que me están hablando. ¿Listo? Siguiente tarea. Tengo que tener en cuenta ese fragmento y de acuerdo a ese fragmento tengo que ver qué hacen los autores de acuerdo a ese fragmento. Miren que cada uno empieza con un verbo. Los autores sostienen, consideran, creen, expresan. Entonces, ¿qué acto se genera de acuerdo al análisis de ese fragmento? Pero pues yo sí voy a analizar el fragmento, por supuesto, pero para entender también qué me quiere decir dicho fragmento, yo tuve que haber entendido un texto. Y en la siguiente me dice, bueno, de nuevo, dígame ese fragmento anterior para qué se utiliza. Es un uso del fragmento, dígame la función, la tarea dentro del texto de ese fragmento. Entonces, es una tarea positiva, la anterior también era una tarea positiva con respecto a lo que puedo decir que hacen los autores de acuerdo al fragmento, y lo mismo acá, ¿qué hacen los autores con? Esas son mis tareas. Entonces, esta tarea que hacen los autores con el fragmento es una tarea que va a que ustedes reconozcan como lectores la función de una parte, de una estrategia comunicativa. En el caso de la segunda, por ejemplo, acá, él les está diciendo reconozca una de las estrategias del autor, porque a partir de una parte estoy analizando qué hace el autor con esta pequeña parte. La evaluación de una estrategia. Y acá en este caso, la evaluación de una información explícita. Bueno, y entonces nos fuimos al texto y cuando yo lo leí, me pude dar cuenta que esto tiene la intención, en este caso, bueno, aquí hay un asunto muy curioso y es que este texto es un texto que aparentemente, en principio, me cuenta una historia, ¿cierto? Me está informando más bien sobre un acontecimiento, un hecho, algo que le pasó a Jessica. Pero si se fija usted, eso es lo que pasa al principio del texto. ¿Sí? Es decir, el texto al principio, como estrategia, cuenta la historia de la muerte de Jessica. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero esta historia abrió paso al tema central. Es decir, este es un texto que es un texto argumentativo. Este es un texto, tiene la intención de reflexionar, de pensar, ¿sí? De reflexionar sobre los perfiles que quedan flotando en Facebook, sobre los perfiles de los muertos que quedan flotando en Facebook. Ese es el tema del texto. Es un texto argumentativo que parece positivo y que para podernos argumentar o reflexionar sobre los perfiles de los muertos que quedan flotando en la red social, particularmente Facebook, ¿cierto? Entonces, para poder reflexionar sobre estos perfiles muertos que quedan flotando en Facebook, qué mejor que contar la historia de una persona que muere, ¿cierto? Y cómo esa muerte se refleja en Facebook, precisamente. Entonces, bueno, nos cuentan todo este párrafote, la historia de cómo murió, ¿cierto? Y ahí, de hecho, al leer este párrafote, podemos responder ya a la primera pregunta, que básicamente me dice que dentro de ese relato, de ese primer párrafo, es decir, ese primer párrafo cumple la función de contar la historia de la muerte de Jessica, mas no es la intención principal del texto. Y entonces dentro de ese relato me dice que básicamente Jessica murió por una bala perdida que salió de esta pistola, ¿cierto? A partir que esa bala se dio a partir del bosquejeo que se había dado con un conductor. Y bueno, después de contar esta historia, miren ustedes que ya entra al tema de Facebook. Miren que con un ejemplo de cómo se asumió la muerte de un internauta en Facebook, abre el tema de estos perfiles flotantes en Facebook. Y entonces sigue con el ejemplo y me muestra entonces que quienes le escribieron a ella en esta red.
Y aquí viene entonces precisamente ese ejemplo de ese internauta que dice que está un poco consternado con la muerte de ella y aún así la ve en ese, la ve navegando en redes, ¿no? Y entonces aquí es cuando el autor del texto, esto que está en cursiva, corresponde a la voz de uno de los amigos de Jessica, de ese ejemplo que se está utilizando para hablar precisamente de la red, de esos fantasmas, de esos perfiles flotantes en Facebook. Y entonces aquí entra el autor y ya entra con su tesis. El internauta parece incómodo, como si el dolor y la tristeza no encajaran en este espacio que todo el tiempo propone diversión y recreación. Y entonces aquí está diciendo cuál es el punto del autor, que la muerte en redes sociales genera desconcierto en los internautas. Y entonces aquí es ya cuando ya desarrolla el tema. Bueno, es uno de los grandes dilemas de la empresa Facebook, precisamente porque los perfiles en Facebook no mueren por falta de actividad, sino que quedan ahí. Y por eso hay muchas personas que lo califican como perturbadores, Fernando, un cabro, ¿cierto? Hablándonos de la misma red, la red Facebook. Y entonces, por eso nos dice, para la red morir no es un problema. Y entonces, por eso es que aquí abrió ese tema. Y fue de esta manera, por medio de una historia, contando una historia, abrió el tema central que se quiere reflexionar. Y entonces nos sigue exponiendo alrededor de lo que pasa con este tema. Y más bien con Facebook como empresa y cómo maneja estos perfiles flotantes, ¿cierto? Ya aquí para finalizar, se dan cuenta, el perfil permanece como lo dejó y esa es la información de nuevo. Y bueno, refiriéndose a Facebook, dice, estima que en Argentina más de 500.000 usuarios de la red social tienen 65 años o más y la edad promedio ronda los 40. Si se tiene en cuenta la esperanza de vida nacional, en una de cada 2 usuarios podrían estar muertos. Y entonces nos dice, en este caso habría más de medio millón de perfiles flotando en la web, fantasmas virtuales o como quieran llamarlos. Y esa es la última o la conclusión a la cual llegan estas personas, por eso dicen los autores o el autor, Moya y Ellis. Entonces, para responder a la primera pregunta, de acuerdo a la información local y que se encuentra dentro de la historia, que es lo que cumple el primer párrafo del texto, vamos a decir entonces que el texto tiene la intención de reflexionar sobre los perfiles de los muertos que quedan flotando en Facebook. Para eso, primero cuenta la historia de la muerte de Jessica, muestra un ejemplo de desconcierto. Eso es un ejemplo de allá. Y hay una pregunta sobre esto, ¿cierto? Sobre eso que le escribió alguien. Un ejemplo del desconcierto que genera la muerte en Facebook, ¿cierto? Y además, ¿qué más hizo el autor para poder reflexionar sobre sus perfiles? Listo, no. Desarrolla la idea ya desde Facebook y su configuración como empresa. Listo. Eso hace el autor. Y finalmente nos habla como conclusión de unos fantasmas flotantes en redes. Listo. De estos perfiles que van a morir. Entonces, así es como el autor utiliza, o más bien hace esto para lograr reflexionar sobre los perfiles de los muertos que quedan flotando en ti. Listo, entonces ya miramos el texto, cada una de sus partes, cómo lo compone. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la primera parte no es lo esencial ni la intención principal, como muchas veces pensamos que lo primero es lo principal. Pues no, en este caso lo principal no es contar una historia, imagínese usted, ni lo principal en este caso es informar un acontecimiento. O sea, el texto no es ni narrativo, ni el texto es informativo. Más bien, por medio de una información y de una historia, lleva a su tema central, que es la reflexión. Y entonces su acto central, que es la reflexión, se apoya sobre un cuento, o bueno, no un cuento, en este caso, sobre una historia de una muchacha que murió. Entonces, eso lo pasa. Ahora bien, nos fuimos entonces a las preguntas. En estos 8 minutos las resolvemos. De acuerdo con el texto, Jessica Milly Vaca murió. Decíamos que había muerto por un disparo accidental y eso ya lo habíamos visto en estas pistas. ¿Listo? ¿Dónde está la expresión atropellada por un auto de lujo? Ya vimos que no es. ¿Dónde está lo del disparo accidental? Tampoco fue por defender. Fue alcanzada por un disparo accidental. La respuesta es la C. Ni tampoco fue muerta por un desconocido. De acuerdo a esto, entonces, mire, la mayoría respondió a la C, muy bien.
Es esa identificación de lo local, de acuerdo a esto. 5 de las 6 respuestas, bien. Listo. Nos fuimos con la siguiente, que es precisamente las que van. Las otras dos preguntas son las que van al reconocimiento suyo, señor lector, con respecto al uso de la estrategia comunicativa. La siguiente pregunta, entonces, dice, considere el fragmento. Ahí están las comillas. El internauta parece incómodo, como si el dolor y la tristeza no encajaran en este espacio que todo el tiempo propone diversión y recreación. Según lo anterior, ¿qué hacen los autores, no? Miren ustedes, por ejemplo, acá. Y entonces, con respecto al análisis de esa parte, tenemos bastante dispersión. Tenemos 2 en la A, 2 en la B, 1 en la C, 1 en la D. Y entonces, ¿qué pasó? Precisamente. Vamos entonces a ver, dice, hagamos nuestra tarea como tal. Dijimos, bueno, reconozco como mi tarea es identificar de acuerdo a ese pedacito qué hacen los autores, qué hacen, porque vean que esto empieza con un verbo. Los autores consideran, los autores sostienen, los autores creen. Bueno, vamos a ver entonces. Miremos el fragmento en contexto. Vamos a la parte. Esto viene después del ejemplo de lo que dijo el amigo, ¿cierto? No sé si hago bien en escribirte porque soy de los que hablan solo con los ángeles. Ah, listo, eso era lo que el amigo decía. Y frente a lo que el amigo dijo, entonces el autor del texto dice, el internauta parece incómodo, refiriéndose al amigo de Jessica que está un poco consternado que su cumpleaños le escriba por Facebook. Entonces dice, el internauta parece incómodo, como si el dolor y la tristeza no encajaran en este espacio que todo el tiempo propone diversión y recreación. Esta es nuestra frase a analizar. Entonces, frente a esto, ¿qué hace el autor? Entonces el autor está planteando acá como tal la tesis del texto. ¿Cuál es? La muerte en Facebook genera desconcierto en los usuarios. Vamos a ver. Según lo anterior, los autores creen que debe haber un mayor control sobre los contenidos publicados en Facebook. Si se fijan en este caso, no es que el autor crea que se deban limitar los contenidos, no, dice, parece que está incómodo porque al parecer la tristeza y el dolor como que no van relacionados con Facebook, ¿cierto? O con estas redes que proponen diversión y recreación. Es como una paradoja, una ironía, una contradicción el dolor y la tristeza en una red social, y por eso habla de la incomodidad. Bueno, ¿dónde está esa idea entonces? Entonces no es tanto que crean que debe haber un mayor control. ¿Será entonces que de acuerdo a esto los autores dicen que porque sí, en efecto, son dos, miren, Moya y en. Entonces, según esto, los autores expresan su malestar, que no se nos olvide, no hice algo importante y hay algo muy importante que hacer cuando uno se lee. Mire la referencia. Autores, digamos los autores, pero no el título, mire el título. El título contiene el tema, los fantasmas de Facebook. Por eso decíamos que si el título es los fantasmas de Facebook, coincide más con el hecho de que reconocimos que la intención es reflexionar sobre esos perfiles flotantes que quedan en Facebook después de morir las personas. Ven cómo entonces esa intención sí coincide más con este título que ya vemos y que pues bueno, no miramos desde un principio. Continúo acá. Y entonces, de acuerdo a esa expresión, el internauta parece incómodo como si estas cosas dolientes no se relacionaran o no fueran esos espacios de diversión y recreación. Será entonces que según esto los autores expresan su malestar e inconformidad ante ciertos contenidos publicados en Facebook. Y si se fijan, en este fragmento, que es el que estamos analizando, no hay malestar o inconformidad por parte de los autores. Ellos solamente están poniendo un tema, lo están proponiendo. Y recuerden ustedes que el ejemplo del amigo abrió paso a su tesis, al tema, parece incómodo. Es decir, esa reflexión que quiere hacer alrededor de estas personas que les tocan. No es tanto que expresen su propio malestar en conformidad ante lo publicado en Facebook. No, además que no me muestra el foco de este tema, ¿cuál era? La muerte. Bueno, consideran, entonces, ¿será que los autores, ante esta expresión, o de acuerdo a esta expresión, los autores consideran que los contenidos lúgubres, que es lo que habla de la muerte, publicados en Facebook, generan desconcierto en los usuarios, o sostienen que el infortunio y la alegría constituyen ámbitos mutuamente excluyentes en redes sociales?
Miren, de acuerdo a esto, se los voy a poner en los siguientes términos. Las dos están muy buenas. Hay unos elementos que precisamente hacen que se descarte la una a la otra. Y básicamente refiere al tema central del texto. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Facebook o redes sociales? Facebook. El tema es Facebook. Miren su título. ¿Mm? Miren que todo dice Facebook, Facebook, Facebook. Mi tema es Facebook. Y si se fija usted, la D está muy buena, pero no me habla de las redes sociales, sino de Facebook. Entonces yo puedo decir que sí, que los autores sostienen que la infortuna y la alegría constituyen ámbitos excluyentes en Facebook, no en las redes. Ahí está la trampa, es demasiado amplia esta respuesta. Por supuesto, teniendo en cuenta el tema del texto. Por eso la respuesta es la C. Consideran que entonces, de acuerdo a esa expresión, consideran que los contenidos lúgubres publicados generan desconcierto en los usuarios, los deja, uy, ¿qué pasa acá? Me asusta verte en este perfil. Por eso, la respuesta es la C y no la D. La D está buena, pero por ese detalle me fui con la C. ¿Por qué? Porque la C habla del tema del texto, la D no, ¿vale? Para que se den cuenta acá esa dispersión en este caso. La respuesta, dijimos, es la C. Y una personita, uy, fue madre, de acuerdo a esto, tuvo ese puntaje. Tenemos aquí menos de un minuto. Voy a ir pasando a la siguiente, pues bueno, ya nos volvemos a conectar normal. Nos dice, de nuevo, entonces, espero les haya quedado claro que más allá de solo analizar una frase e irnos a la parte y etcétera, lo que hicimos acá fue evidenciar lo que el autor con una expresión hace en el texto. Y quiero resaltar acá que cuando encontramos nuestra respuesta, básicamente identificamos la tesis. En nuestra respuesta está la tesis, es decir, es una pregunta que a partir de la evaluación de una parte evalúa. ¿Listo? Bueno, entonces, como les venía diciendo, vea, estas son de esas preguntas que aparentemente son literales, pero que realmente le está evaluando a usted, cuando escoge la respuesta, la globalidad, lo fundamental. Son preguntas muy chéveres. Y vea que este texto, por ejemplo, es un ejemplo, valga la super redundancia que acabo de hacer, pero este texto es un ejemplo precisamente de esos textos que acogen varios tipos. Y eso es lo bonito precisamente de leer los textos en su particularidad, porque si a usted le hablan en este, por ejemplo, en este caso, este texto es argumentativo, pero para hacer esa argumentación utiliza otros recursos, informa, ¿cierto? Cuenta historia, utiliza personajes, bueno, o sea, aquí se generan varias cosas para lograr ese objetivo. Expone, es decir, utiliza los otros recursos como estrategia. Y en este caso, entonces, a usted le están diciendo, analices esta parte, de acuerdo a esa parte, ¿qué puedo decir de los autores? Pues puedo decir de los autores que plantean esta tesis. Y ahí está la tesis. Bueno, entonces, de acuerdo a la reflexión que hace sobre esos perfiles que quedan flotando en Facebook, ¿cuál es la tesis con respecto a esa reflexión? Pues que esos contenidos lúgubres publicados en Facebook generan desconcierto en los usuarios. Eso es lo que nos quieren demostrar. Por eso el texto argumentativo es tan chévere, porque entonces nos están demostrando un punto a nosotros los lectores, y es en este caso la estrategia fue por medio de una historia y entonces una exposición y mira lo que pasa con Facebook y para mostrarnos entonces esta tesis, demostrarnos esta tesis. Y decíamos, vámonos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta positiva que en otras palabras me dice, señor lector, dígame cómo el autor utiliza, o más bien, ¿qué hace el autor con ese fragmento? ¿Qué hace el autor con el fragmento? Nosotros, como fuimos tan juiciosos,
nuestra lectura dijimos que ese fragmento lo que es un ejemplo para mostrarnos precisamente que genera desconcierto. Lo que acabamos de ver arriba, que era la tesis del texto, esta parte que estamos ahora analizando es un ejemplo para dar apertura a esa tesis. ¿Cuál era la tesis? Que precisamente la muerte genera desconcierto en los usuarios. Esa es la tesis del texto. ¿Cómo la sustenta? Mostrando un ejemplo de un usuario desconcertado por la muerte de su amiga Jessica Milivaca. Por tanto, de acuerdo a lo que vimos acá, el uso de ese fragmento que está aquí en azulito es un ejemplo. Dentro de nuestro texto argumentativo también, aparte de contarnos esa historia, nos utiliza un ejemplo. Aparte también de exponer, vean, nos utiliza este ejemplo. ¿Dónde se encuentra ese uso que yo ya reconocí de acuerdo a lo que dije el autor hizo? Entonces, el autor o los autores usan este fragmento para dar ¿qué? Para dar una prueba de que Jessica solo tenía amigos que eran buenas personas, no, porque es que eso no viene al tema central del texto o a la tesis del texto o a lo que quiere hacer el texto, ¿qué es? Convencernos, demostrarnos a nosotros los lectores que finalmente estos perfiles en Facebook generan desconcierto en los usuarios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra el autor reflexionar sobre estos perfiles flotantes? Utiliza historias, utiliza ejemplos. Y en este caso me están diciendo, señor lector, reconozco una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? El ejemplo. Sobre ese ejemplo le estoy preguntando, ¿en dónde se encuentra? Pues se encuentra básicamente en la opción B. El autor utiliza este fragmento ¿para qué? Para dar un ejemplo real acerca del tema central del texto. Fíjese usted lo siguiente. Sí es una muestra de los mensajes de cumpleaños que recibió Jessica, sí, pero el autor, como a ti te están diciendo, preguntando, tu tarea como lector básicamente es, señor lector, por favor, dime cómo el autor utiliza este fragmentico dentro del texto. Y pues yo digo, bueno, entonces, la C dice algo que sí pasa en el texto, más no muestra el uso que el autor le da a dicho fragmento. Por eso la C no sirve, porque a pesar de que sí dice algo que se ve, no responde a la tarea que es identificar el uso de esa parte, lo que sí muestra la B. Miren, por ejemplo, la D, un argumento a favor de la tesis central del texto. Sí, esto está en el argumento por ejemplos, pero, y es que también tenemos otros tipos de argumento, hay argumento por ejemplo, hay argumento por analogía, hay argumentos deductivos, hay argumentos por autoridad. En este caso es un ejemplo, y de acuerdo a esto yo puedo decir, sí es un argumento, pero como veo que hay una opción que es más específica de acuerdo al tipo de argumento, que en este caso es la B, por eso la D, a pesar de que dice lo que sí es, la B es mejor. Por eso, entonces, aquí es cuando empezamos con esa interpretación que a veces nos lleva a uno u otro lado. Yo quiero mostrarles entonces cómo les fue acá. A ver, veamos porque no sé. El internauta, no, es el siguiente. Vean ustedes. Entonces, esta estuvo también súper regada. Dijimos, miren, por ejemplo, en el caso de la D, que varios la pusieron y les estoy diciendo. La D es que esté mal, sí es un argumento a favor de la tesis central, sí, pero ¿qué pasa? Es un argumento, por ejemplo, y la B, que respondieron estas otras dos personitas, acoge mejor dicho argumento que sí evidencia en el texto. Por eso es más la B que la D, ya pueden darse cuenta. Ya vimos por qué no me servía la C, ¿cierto? Porque a pesar de que es una muestra de estos mensajes, no muestra la función dentro del texto, que es para lo que me están preguntando. Y lo mismo sucede con la A. Bueno, básicamente que es una prueba de que Jessica solo tenía amigos que eran buenas personas. Y de pronto muestra eso, pero no es el objetivo del uso de esa expresión o de ese fragmento que estoy analizando. Y por eso, entonces, decíamos que la respuesta es la opción B con dos personitas. Bueno, ¿qué tal hasta acá? ¿Claro? ¿Clarísimo? ¿Podemos continuar? ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal este texto? ¿Cómo les pareció? Cuéntenme. A mí me pareció bien que va uno despejando de pronto dudas sobre los temas
Listo. Bueno, ya se pueden dar cuenta, aquí la idea es que puedan ustedes ver distintas formas, ¿no? Distintos textos. Bueno, a Lo otro, continuación, señor, no, profe, lo otro es que nos muestra o eh, re- ¿cómo es que sería la palabra? Repasamos lo mismo que nos decía el profesor, que nos muestra dos o tres respuestas similares, pero hay que buscar la que concuerde más que una sola, como dice usted, una sola palabrita ya no es con una sola palabra. sí, Entonces, señor. ahí es donde nos toca como, pues para mi concepto, no sé, siento que me gustó la verdad el texto. Sí, don Anderson, tienes toda la razón. Y precisamente quiero el día de hoy, así como tuvimos la oportunidad de mirar otros textos, la vez anterior, principalmente discontinuo, no mentiras, pero vimos de varios. Quería precisamente mostrarles esos textos que mezclan las tipologías para que podamos discriminar, como en este caso, discriminar cuál es la más importante. Porque si vimos informaciones, si vimos exposiciones, si vimos narraciones, pero finalmente nos dimos cuenta que lo principal era ¿qué? La argumentación. Y entonces ahí es cuando, ¡jue madre! Y entonces, ¿qué es lo más importante dentro de todas las intenciones? Y ya ven cómo al finalizar el texto es que consolidamos esa comprensión y por eso es que termino yo escogiendo las respuestas. Digo, uy, fue más chica, son solo 3 preguntas de ese texto, pero fíjese cómo cada pregunta evalúa lo fundamental y las partes. Es muy bueno, a mí realmente me gusta mucho. Bueno, pero ya me cansé de hablar mucho, yo quiero es ver que practiquen. ¿Listo? Entonces, en este instante, les voy a pasar otro textico, ¿vale? Eh, Les voy a pasar otro formulario. Este es cortico, pero es sabroso. ¿Listo? Ay, vamos, chicas, esperen un segundito. Yo no voy a responder porque entro a las 10 y ya me voy a trabajar. De pronto lo veré más tarde cuando suban la grabación. Bueno, listo, sí, señor, muchas gracias por mencionarlo y bueno, igual ahí queda el formulario, de pronto si lo puede hacer antes y después que vea la socialización para que haga el ejercicio completo. Bueno, entonces, ahora sí, en este instante estoy enviándoles. Ah, chica. Listo. A ver. Bueno, les acabo de enviar entonces el link para que por favor lo miren. Miren, el textico es cortico, también es continuo. Entonces, 4 preguntitas de este texto cortico. Entonces, estoy pendiente de las respuestas para la socialización, ¿vale? Muchas gracias. Ya nos vemos. 2 minutos.
Bueno, tengo dos respuestas por el momento. Me faltaría como una, creería. Habemos cuatro en este momento, en este instante. O no sé si arrancamos de una vez. Ah, listo, ya. Ya tengo las tres. Listo, así podemos practicar más, aún más. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, ya pueden darse cuenta ustedes qué pasó con esa primera pregunta. Tenemos aquí el texto. Bueno, fíjense ustedes, son tres respuestas las que tengo en este instante. Y cada uno respondió uno. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Tenemos en nuestro texto el cisne negro. Bueno, le titulé así, pero pues básicamente es porque así está en la referencia, está escrito por Nassim, pero básicamente es un pequeño fragmentico. Bueno, básicamente este es un texto bastante interesante. Es un texto que principalmente tiene la intención de exponer que la interpretación, miren que básicamente este texto es bien chévere. ¿Por qué? Porque también nos permite comprender a nosotros, porque a veces leemos mal. Y es básicamente porque la interpretación resulta ser un acto casi automático, instantáneo prácticamente, que nosotros generamos. Que la interpretación del ser humano resulta ser un acto instantáneo que muchas veces ni siquiera genera un proceso adecuado. Eso es lo que nos está exponiendo el texto. Precisamente el texto para exponer esto, ¿cierto? Para exponernos, para mostrarnos a nosotros los lectores que la interpretación del ser humano resulta ser un acto instantáneo, entonces nos pone un ejemplo. Mírenlo acá. Dice, para ver un ejemplo de nuestra dependencia biológica de una historia, consideremos este experimento. Entonces, nos dice, en primer lugar, o sea, ¿qué hace aquí primero que todo? Nos pone una situación. Nos pone precisamente este ejemplo. Nos dice, veas esta frase, vale más pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Observa algo raro, mire, es básicamente un ejercicio el que nos está poniendo este texto para poder exponernos el conocimiento de que la interpretación humana es instantánea. Entonces, por medio de un ejercicio que muchas veces muchos cerramos porque nuestra interpretación es loca, entonces lo que nosotros leemos como personas aceleradas en su interpretación es vale más pájaro en mano que 100 volando. Básicamente, ese aforismo que muchos escuchamos. Y entonces, en este caso, ese aforismo está mal escrito. Ese es el ejercicio que el autor nos pone a hacer, nos pone a leer precisamente para exponernos sobre este conocimiento. Y entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta del ejercicio que hace el autor como estrategia. Podemos decir que para exponernos nos introduce en un ejercicio para luego, ahí sí, abrir paso a su explicación. Y entonces, ahora sí, miren ustedes, miren cada uno de los argumentos expuestos por esta persona. Cada argumento sería una oración, la lectura por oraciones, decíamos la importancia de la lectura por oraciones. Entonces, cada una de las oraciones se basa en informaciones, en hechos reales para nosotros, para él decir, para afirmar, que es que nosotros interpretamos aceleradamente. Y entonces nos cuenta que este científico, Alan Snyder, hizo un descubrimiento. Y entonces nos va a contar sobre el descubrimiento. ¿Cuál es el descubrimiento? Nos lo cuenta en la siguiente oración, esa que está señalada ahí en azul. Básicamente el experimento es que cuando se inhibe el hemisferio izquierdo de una persona que es diestra, entonces lo que pasa es que esa persona disminuye el índice de error al leer el refrán. En otras cosas, el hemisferio izquierdo, al ser, digamos, como dice aquí, inhibido, entonces hace que veamos las cosas de una forma más realista.
no a partir de la interpretación, sino de cómo están en la realidad. Ese es el experimento que me explican en ese párrafo. Vamos, en esa oración, vamos a ver la siguiente oración. Dice entonces, y aquí viene el tema del texto, lo que nos quieren exponer a nosotros como lectores. Vean, nuestra propensión a imponer significado y concepto nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. En otras palabras, nosotros nos aceleramos en poner significado y eso hace que no analicemos bien las cosas desde su realidad, sino que lo que hagamos es acelerarnos. Básicamente eso nos está diciendo el autor de este texto, que es del señor Nassim, en su texto El Cisne Negro. Y entonces continúa acá. Miren la siguiente oración. ¿Se acuerdan que decíamos que la lectura por oraciones nos hace más claro el asunto? Entonces decíamos que este párrafote nos está explicando precisamente esa información nueva, ese conocimiento nuevo para nosotros. Dice, sin embargo, si anulamos el hemisferio izquierdo de una persona, esta se vuelve más realista, sabe dibujar mejor y con mayor verosimilitud. De nuevo, exponiendo lo que hizo este señor que descubrió. Continúa entonces la lectura. Su mente ve mejor los objetos en sí mismos, sin teorías, narrativas, sin prejuicio. En otra palabra, cuando se hace eso en el hemisferio izquierdo, se ve la realidad. Y entonces aquí viene la pregunta que precisamente nos lleva a ese análisis y más bien a enfatizar en ese nuevo conocimiento que estamos adquiriendo, y es por qué resulta tan difícil evitar que nosotros interpretemos aceleradamente. ¿Por qué resulta tan difícil que entonces cuando escojamos una pregunta de opción múltiple interpretemos aceleradamente? Pues imagínese usted, señor lector, que básicamente porque nos dice, las funciones de nuestro cerebro operan fuera de nuestra conciencia, es algo natural. Interpretamos de modo muy parecido a como realizamos actividades automáticas y ajenas, como la de respirar. Y entonces esa es la razón. Y aquí, en esta aclaración, la palabra que aparece 2 veces. Esta aclaración surge de, chica. Esa aclaración va aquí. Vean que aquí no está puesta. Chica. ¿Se observa algo raro? Inténtelo de nuevo. Aquí es donde viene la aclaración que dice la palabra que aparece 2 veces. Y en esta parte, chica. Creo que ahí hay un problema con esa pregunta. Bueno, entonces en otras palabras, el autor del texto, para exponer que la interpretación del ser humano resulta ser un acto instantáneo, ya ven que esa es la conclusión del texto, entonces nos empieza, utiliza un ejercicio, hace una aclaración, nos dice, observa algo raro, mire, la palabra que aparece 2 veces nos hace la aclaración. Y entonces, la nota a pie de página, ¿qué función está cumpliendo? La función que está cumpliendo es básicamente aclarar que hay algo raro. ¿Qué es lo que está raro? Hay una palabra que aparece 2 veces. ¿Cuál es la función de esa parte que le estoy preguntando? ¿Cuál es la función de una de página? En otras palabras, pero ¿cómo funciona aquí en el texto? La nota a pie de página no concluye el texto. Se dan cuenta que la pie de página lo que hace es aportar al texto, darle solidez al texto, darle base, más no, en este caso, dar una conclusión. Lo que hace es contribuir al cuerpo, más no a la conclusión. Complementar una frase utilizada en el experimento, distraer al lector, no busca distraer al lector, y como tal es proveer información a propósito de una pregunta que se ha planteado. ¿Observa algo raro? Aquí está, pues la palabra que aparece 2 veces. No complementa la frase utilizada en el experimento. En este caso, la palabra, aquí, esto que está, no complementa la frase, sino la pregunta. ¿Observa algo raro? Ahí está. Entonces, la respuesta en este caso es la D. ¿Cómo nos fue aquí? Miren ustedes, bueno, de las 3 personitas, de las 3 respuestas, tengo esta. Es la opción D. La siguiente, la afirmación, implica ¿qué? ¿Cuál afirmación? Interpretamos de modo muy parecido a como realizamos otras actividades ajenas a nuestro control. Actividades automáticas. Entonces, ¿qué implica esto? Que interpretamos aceleradamente. Eso es lo que quiere decir esta oración. Vamos a ver dónde se encuentra esta respuesta. Miren, esta también tiene una y una, esta también tiene una y una, esta tiene 2 y 1, las 3, para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos las 4. Bueno, vamos con la siguiente, vamos en la segunda. La afirmación, interpretamos de muy parecido a que realizamos otras actividades
consideradas automáticas y ajenas a nuestro control, implica que esa afirmación entonces implica que solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos. No. No solo, acuérdese usted que si su tarea es positiva, tiene que tener cuidado con la generalización. Y mire si aplica, y al analizarla no aplica. Solo podemos confiar completamente en nuestros sentidos. Usted dice, venga, pero yo solo puedo confiar completamente en los sentidos, interpretamos aceleradamente. Pues no, no es coherente. ¿Mm? Porque si nos basamos solo en nuestros sentidos, entonces imagínese usted qué sería de usted mismo si solo se basa en sus sentidos. Bueno, ¿o será que esa afirmación implica que no debemos confiar nunca en lo que concluye nuestro cerebro? Si usted nunca, o sea, usted da esta generalización, si usted nunca confía en lo que concluye su cerebro, entonces pues también va a ser insostenible vivir en este mundo. Entonces tampoco funciona. ¿O será que esa afirmación, que en otras palabras me dice que interpretamos aceleradamente como si respiráramos, implica que nuestras interpretaciones no dependen totalmente de nuestra voluntad? Mire, por ejemplo, en este caso, y no generalista. O en el caso de la D, ¿será que esta afirmación implica que la capacidad de interpretar representa un peligro para las personas? Pero pues no se está hablando de un peligro, por tanto, bueno, la expresión tal que implica que no, que interpretamos aceleradamente o que nuestras interpretaciones no son solo voluntarias, ni que lo que yo pienso es porque yo quiero pensarlo. Mi cerebro lo interpreta según esto, independientemente también de mi conciencia. ¿Ve? Entonces, eso es lo que me está diciendo el texto. Por eso es la opción C. Esta personita respondió correctamente. ¿Listo? Y dice la otra, mire, de este grupo de 3, una y una. Entonces, espero les haya quedado claro por qué no resultan. Continuamos con este análisis. Entonces, según el texto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es el hecho de que una persona se vuelva, listo, positiva, el hecho de que una persona se vuelva más realista, según esto, el texto me decía que una persona se volvía más realista en tanto su hemisferio izquierdo se inhibía. Entonces, el hecho de que una persona se vuelva más realista es un motivo para que no se le anule el hemisferio izquierdo del cerebro. No, no es un motivo para que no se le anule, sino más bien en la anulación del hemisferio. ¿No? Señor. Esa respuesta estaba en el texto. ¿Esta? Pues creo yo, ¿no? Porque, o sea, como lo dice, relativamente ahí explicó por qué una persona se volvía realista. ¿Por qué? Pues, por lo que entendí yo en el texto al leerlo, decía que se anulaba el hemisferio izquierdo, la persona del cerebro, la persona se iba a volver más realista. O sea, se iba a volver realista. En el tercer, la tercera oración. Perfecto. Sin embargo, donde dice, sin embargo, si anulamos el hemisferio izquierdo de una persona, se vuelve más realista. Sí, señor. O sea que en otras palabras, para que una persona se vuelva más realista, entonces es causa, más bien, la realidad de esta persona es precisamente es causado porque se anula su hemisferio izquierdo, ¿cierto? Se vuelve realista porque se anula su hemisferio izquierdo. Entonces, si se vuelve más realista porque se anula su hemisferio izquierdo, podemos decir que se vuelve más realista es una consecuencia de anular el hemisferio izquierdo. O sea, se anula el hemisferio izquierdo y ¿cuál es la consecuencia? Que se vuelve más realista. Mira lo que dice la A. Según el texto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es un motivo para que no se le anule el hemisferio izquierdo de su derecho, de su cerebro. Pero si te fijas, que se vuelva más realista es un motivo para no anular. No, nos dice lo contrario, nos dice que la anulación del hemisferio lo vuelve más realista. Nos dice al revés. Mira, que la B dice lo contrario a la A. ¿Qué es lo que dice la B? En otras palabras,
La realidad de la persona, el realismo de la persona, el asumir la realidad de la persona, se genera porque el hemisferio izquierdo se anula un poco. Básicamente en esa oración que tú estás diciéndome, está expresada acá, esta opción es la que se muestra en la opción B. Mientras que la A contradice esa oración que tú mismo estás diciendo. Es decir, sí, esa es la pista. Esa es la pista. ¿Dónde está dicho eso mismo? Con otras palabras, en la B. De acuerdo a esa pista explícita que tú mismo me acabas de decir. Sí, señor. Entonces, la respuesta es la B, de acuerdo a lo que dice ahí. Mira, por ejemplo, en el caso de la C, según esto, el hecho de que una persona se vuelva más realista es una consecuencia, es un efecto, perdón, de aprender a dibujar mejor y con mayor verosimilitud. No, esto no es un efecto sino de anular el hemisferio izquierdo. O es una causa de no dibujar mejor y con mayor verosimilitud, lo mismo, o sea, no me sirve pues para este lado. La respuesta es la B, de esta. La B, en este caso, referidos a esa misma pista que me acaba de mencionar el compañero, la B. La razón, la causa de volverme más realista, pues la anulación del hemisferio izquierdo. Entonces, ser más realista es una consecuencia de anular el hemisferio izquierdo. Anulo el hemisferio izquierdo y ¿qué pasa? Se vuelve más realista. Cuando me vuelvo más realista, esto entonces se debe ¿a qué? A que se anula el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es la causa? La anulación del hemisferio izquierdo. Estoy hablando de causas y consecuencias. Esto referido que la palabra motivo, una consecuencia, un efecto, una causa, pero ya sabemos cuál es la causa y cuál es la consecuencia. La inhibición del hemisferio izquierdo es la causa de que sea más realista. La realidad es la consecuencia. Bueno. Y la siguiente de acá, para aprovechar el tiempo e irnos a otro texto, dice, considere entonces usted esta frase, nuestra propensión a imponer significados, permítanme, la vez pasada pudimos trabajar la caricatura de Quino, ¿cierto? La del maltrato a los niños. Sí, señora. Listo, perfecto. Ahorita trabajamos Jessica. Voy a dejar estos textos aquí organizados porque si no... no. Listo. Para que no se me repitan. Bueno, entonces continúo. Dice la frase, nuestra propensión a imponer significado... listo. ¿O eso ya lo hicimos? No. Listo. Nuestra propensión a imponer significado y conceptos, o sea, lo natural en nuestro cerebro, que es la interpretación, nos bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. En otras palabras, en esa interpretación natural de listo, entonces, en otras palabras nos decían el texto, ¿cierto? La frase que estamos analizando y que básicamente me están diciendo, dígame cuál enunciado concuerda con esa idea que está. Y ese es el análisis que estoy haciendo. Entonces, lo que está diciendo en esta primera parte, digamos que el ejercicio que estoy haciendo en este momento es el que habíamos recomendado. ¿Cuál era? El de la paráfrasis, es decir, que usted utilice sus propias palabras para evocar la idea que entendió, ¿cierto? Que básicamente refiere a la reinterpretación o a la inferencia que se puede hacer del texto. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a esta parte señalada en azul, que dice nuestra propensión a imponer significado y conceptos, o sea, la naturalidad de nuestro cerebro de interpretar bloquea la conciencia de los detalles que componen el concepto. En otras palabras, nuestra interpretación más bien, la interpretación que da nuestro cerebro instantánea no permite que veamos las cosas como son en realidad. No permite que nosotros podamos ver la realidad como tal. A eso refiere el concepto o aquello a lo que refiere. Entonces, nosotros interpretamos aceleradamente
y no podemos hacer análisis de aquello real que nos están mostrando y a qué refiere el concepto. Mi tarea, ¿cuál Ok. enunciado concuerda a lo anterior? Señora López. Profe, o sea, tomamos una posición subjetiva de las cosas, más no lo hacemos objetivamente por, digamos, la celeridad de comprender lo que está sucediendo. ¿Sí? Según el texto, nos dice que nuestro cerebro es automático y que por eso nosotros interpretamos mal. Y que en otras palabras, por eso el experimento, ¿no? ¿Cuál era el experimento? Que se inhibía el hemisferio izquierdo. Y cuando se inhibe, hace que veamos mejor la realidad. Pero entonces, como tal nos dice el texto, ¿por qué interpretamos mal? Pues porque nuestro cerebro es así, ¿cierto? Es acelerado en la interpretación y hace que no veamos la realidad muchas veces como tal. ¿Sí? Eso es lo que nos dice y eso es lo que está diciendo esa frase. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo, bueno, mi tarea es buscar lo que coincide con lo anterior. En otras palabras, interpretación acelerada no permite comprensión de la realidad. Eso es lo que está diciendo hacia arriba. Yo lo digo con estas palabras para que sea como más clarito, ¿cierto? Pero es a lo que refiere. Entonces, interpretación a la acelerada, poca comprensión de la realidad. ¿En dónde se encontrará esa traducción o esa nueva paráfrasis de esto? Dice entonces, la observación está siempre condicionada por las creencias que tenga cada observador. Uy, bueno, esto está aquí complicado. ¿Por qué? Porque decíamos, si su tarea es positiva, cuidado con las generalizaciones. Pero hay generalizaciones que sí valen. ¿Te acuerdas, Álvaro, que decíamos pilas con la generalización porque si pueden o si valen, pero son muy pocas? Vamos a analizar una a una a ver cuál funciona, cuál no. Entonces, la observación está siempre condicionada por las creencias que tenga cada observador. Nuestra interpretación no nos permite analizar la realidad. Ese fue nuestro análisis. Listo, la observación, el análisis está condicionado por lo que tengamos. Parece, funciona, a ver, o solamente quienes tienen conceptos acertados pueden observar detalles con más precisión. Pero entonces, en este caso, ¿qué me garantizan que es un concepto acertado? Por supuesto, refiriéndonos a este asunto de la interpretación de la realidad. Entonces, no me sirve esta idea o este enunciado refiriéndome ya que coincide con la anterior. O la capacidad de observar el mundo depende de la atención que se tenga a los detalles. Y entonces no es tanto de la atención al detalle, sino que nosotros interpretamos aceleradamente y en esa medida no analizamos o nos cuesta un poco tal vez entender la realidad como tal. En esa medida, entonces no es tanto que dependa de la atención a los detalles, ¿sí? Sino más bien de cómo nuestro cerebro es así, es naturalmente así. A eso refiere como tal la oración, ¿no? Nuestra propensión, o sea, nosotros naturalmente imponemos significado o interpretamos. ¿O será que lo que concuerda con la idea anterior es la de concientizarnos de nuestras creencias, bloquea nuestra propensión a imponer significados? Y entonces el asunto es, ¿qué es lo que dice la idea? Interpretamos aceleradamente, con ello no generamos una comprensión adecuada de la realidad. Eso no quiere decir entonces que concientizarnos bloquea nuestra propensión a imponer significados. A eso no va precisamente esa idea. No es que nosotros seamos conscientes de nuestras creencias y entonces ya no interpretemos. No, todo lo contrario. Muchas veces cuando somos conscientes de nuestras creencias interpretamos a partir de eso que creemos que debe ser. Entonces, en este caso, la observación está siempre condicionada por las creencias del observador. Por eso, la observación de esta manera, en estos términos explicados, hacen que entonces la observación de cada persona sea particular a partir de lo que tiene en su propio cerebro y lo que genera su propia interpretación. La respuesta en este caso, de acuerdo al análisis de esto, es la opción A. ¿Listo? Bueno, en este caso la respuesta dijimos que es la A. No, ninguno puso acá. Dos pusieron en la C. La capacidad de observar el mundo depende de la atención que le tengan los detalles, pero pues ya vimos que
En este caso no funcionaba porque como tal la expresión iba al hecho de que nosotros imponemos significados acelerados. La única que iba a eso es la A, imposición de significados aceleradamente. ¿Sí? Entonces, por eso resulta ser la A la respuesta y pues en este caso no se responde. Bueno, tenemos todavía aquí harto tiempo, harto espacio, entonces vamos a analizar aquí un textico. Un momento. Profe, no se escucha. Y ya, ya, perdón. Estoy esperando a que me cargue, ya les estoy enviando entonces ahora sí al chat. Y pues aprovechando, ya que prácticamente esto es una clase personalizada, eh, Anderson, cualquier duda, inquietud, no dudes en manifestarla. Aprovechando ya el espacio, ¿listo? Ya les envié entonces el link, por favor, lo miran, lo solucionan y pues bueno, ya estamos aquí en la socialización. Bueno, ya tengo las dos. Pues, listo, bien. Ustedes se pueden dar cuenta que básicamente tuvimos problemas como con la primera. Entonces, antes de continuar, yo le quisiera preguntar a las personas que leyeron esto, ahora sí, ¿qué quiere hacer este texto principalmente? Eh, pues para mi concepto, darnos como un conocimiento de la guerra, ¿no? De qué sucedía interno, o sea, por lo que narraba el autor, el momento en que vivían en la guerra. Ujú. Perfecto, sí, señor. Entonces, dijiste la palabra adecuada, él nos está narrando precisamente, pero desde su propia experiencia, ¿cierto? Eh, bueno, desde su propia experiencia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es esta persona? Esta persona que nos cuenta se llama Churchill. Básicamente el señor Churchill nos dice ahí que fue él mismo nos cuenta, ¿no?
que fue el primer ministro de Inglaterra cuando se desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el señor Churchill, para contarnos desde su propia experiencia cómo vivió esa Segunda Guerra Mundial, hace digamos que nos cuenta desde el inicio, más bien divide el texto en dos partes. La que me habla del inicio, de cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y cuando ya se fue a acabar, ¿cierto? Eso es lo que hace el señor Winston Churchill. Este relato de esta persona que era el primer ministro, lo hizo entonces para este volumen, segundo volumen de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes se pueden dar cuenta entonces aquí. Estas referencias también nos ayudan a ubicar precisamente el tipo de texto, y es lo que decía, por ejemplo, ahorita el compañero Anderson, y es precisamente que él nos quiere exponer un conocimiento. Sí, nos cuenta su historia, su propia historia, un relato, pero esto es algo real y que precisamente nos expone su propia experiencia de este suceso tan fuerte. Y entonces para contarnos esto nos dice, bueno, ahora, refiere a ese ahora, ¿cierto? Para referirse a ese inicio. Y entonces básicamente ese ahora refiere a cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo dice una de las guerras que jamás se haya registrado, refiriéndose entonces. Entonces de esto nos dice, por oraciones, ¿no? ¿Qué pasó en una semana? En una semana el frente en Francia básicamente fue derrotado, ¿cierto? Luego, siguiente oración, la gota. Ya en 3 semanas la cosa cambió, entonces en 3 semanas hubo un colapso precisamente de ese ejército francés. Listo, hasta aquí, no está el punto, pero ahí va. En 6 semanas, ¿qué pasó? Entonces ya se dan cuenta que cada una de estas oraciones me está contando lo que pasó semana a semana, refiriéndose a ese primer momento de cuando se estalló la Primera Guerra Mundial. Y entonces continúa la oración y entonces dice, fue en medio de estos escenarios que yo trabajé, ¿cierto, señor? Como primer ministro. Listo. Miren cómo cada escenario fue escrito de esta manera para darnos a nosotros claridad y orden con respecto a esa hora al cual se está refiriendo, que básicamente refiere al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Luego, cerca de 5 años después, vuelve y entre por oraciones hace las cosas más entendibles. Fue favorable. Cerca de 5 años después, todo cambió. Entonces, por oraciones, Italia había sido conquistada y Mussolini asesinado. ¿Qué otro acto dice que es favorable? El ejército alemán se rindió, Hitler se suicidó. Además, miren lo que pasó con el general Eisenhower en Alemania. Francia también recuperó varias cosas, había sido liberada. Vean, por cada una de estas oraciones apoya entonces lo que pasó 5 años después. Y así entonces es como el señor Winston Churchill nos expone desde su propia experiencia lo que vivió en esa Segunda Guerra Mundial desde el inicio, 5 años antes, y el fin 5 años después. Y entonces dice en la primera frase del texto, porque básicamente a usted, señor lector, le preguntan por ese ahora, que fue frente a esta que tuvimos el pequeño inconveniente. La palabra ahora es un conector lógico. Dentro de una narración, el ahora, refiere básicamente al momento que está sucediendo en simultáneo. Pero ¿qué sucede? En el caso del señor Churchill, la palabra ahora refiere al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí el punto es, ¿a qué momento se refiere esta palabra ahora? Porque el ahora, en otro momento, en otro escenario, en otro texto narrativo, podríamos verla de otra manera, pero en este texto, ¿cómo se usa? Pues el señor Churchill utiliza la palabra ahora para referirse a este momento inicial, ¿dónde está? Y entonces, el momento en que el autor empieza a escribir sobre la batalla más despiadada de la historia, entonces uno se pone a leer y dice, pues literalmente nos habla de que sí, una batalla más despiadada de la guerra que hemos registrado. Pero, si bien la palabra ahora refiere a esto, principalmente refiere al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué le están preguntando a usted, señor lector, por esto? Como parece un conector lógico. Le preguntan a usted para ver si usted analizó la articulación de las partes del texto. Parece una palabra, una pregunta literal más bien, pero le están evaluando si usted identificó la articulación del texto y el tema.
el tema es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si yo digo que el ahora refiere a esa batalla más despiadada de la historia, me estoy basando en la descripción del autor que utiliza como recurso, más no al momento al que refiere la palabra. Si me hago entender, entonces por eso es que no funciona la A. La B dice, o será que ahora refiere al momento en que el otro poderoso ejército alemán firma su rendición. No, eso fue cuando inició, entonces no puede rendirse. Se desata una tormenta inesperada a mediados de la Segunda Guerra Mundial, pues esto es ya muy literal, y es de lo que dice ahí, se desató la furia de la tormenta, pero eso no quiere decir nada con respecto a la Segunda Guerra Mundial, que es a lo que refiere la hora. Como tal, refiere que así inicia la Segunda Guerra Mundial, 5 años antes de la victoria de los aliados. Y entonces, si bien la pregunta es literal, si bien la pregunta va a la parte, esa parte hace parte precisamente de la articulación y sentido del texto, y por eso decimos que esa palabra ahora refiere a cuando se inicia esa historia en la cual está contando y que articula también con los 5 años después. Por eso la respuesta es la D, porque la palabra ahora se articula con el después. Y ahí se muestra precisamente. ¿Listo? Entonces en este caso ya ven por qué no es la A y por qué sí es la D. ¿Listo? Y bueno, con respecto a las otras, vimos, bueno, totalidad, no sé si sean o no las respuestas, la primera dice las dos partes que componen el texto, dicen aquí que tiene una relación de complementariedad, pues el segundo párrafo, más bien, pues en el segundo párrafo hay un desarrollo de los eventos descritos en el primero. Y entonces en el segundo párrafo, que básicamente este está aquí, ¿cierto? No está separado, pero aquí está. Este segundo párrafo nos explica precisamente, ¿cierto? El desarrollo después de lo que se dijo en el primero. No hay una contradicción, bien dicho. No, debido a esta razón, no se da esa contradicción. Tampoco hay una oposición por esa razón. Dice, pues el primer párrafo contiene la antítesis del autor. No. O de dependencia, pues el primero solamente tiene sentido una vez ha comprendido el segundo, pero saben que se puede incluso leer la parte. Y ustedes dicen aquí también que el texto forma parte de una introducción a un estudio histórico basado en experiencias personales del autor sobre la Segunda Guerra Mundial, perfecto, que esto refiere como tal al trabajo de Winston Churchill con su texto. Y bueno, compañeros, eso les cuento que, digamos, se basó estos ejercicios, estos textos, precisamente les estaba haciendo también muy interesantes con respecto a, a unos textos más difíciles, ¿no? Más afortunadamente, y los textos argumentativos, ¿listo? Pues al menos trabajarles un poquitito en este espacio. Entonces, pues bueno, Jesús, Anderson, Álvaro, podríamos decir que hasta aquí ya nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento? ¿Pueden tener? Profe, como tal, es muy importante tener presente los conectores y las palabras claves o las palabras que hacen conjunción, que unen un texto con otro, una frase con la otra, porque el examen siempre tiende a preguntar o a verificar si, digamos, si la persona que está resolviendo el examen comprende y sabe digamos, cuál es la función que está realizando esa palabra, ese conector. Así que realizando, Hoy se nos puede dar. ya, ya, el internet está. Entonces, si está realizando una Sí, se conjunción, si está realizando, si está contrariando, si está haciendo un contraste, si está haciendo una aclaración. Entonces, es importante tener claro eso, qué realiza cada palabra y también los signos de puntuación. Comprender qué hace un punto, qué hace una coma, es importante para poder responder bien una pregunta y llevar una secuencia del texto como tal. Por ejemplo, en la palabra ahora, es la palabra con la que inicia, pero comprender nos lleva a través de todo el texto
esa palabra es la que está haciendo la unión, digamos, de la idea, nos da claridad para poder resolver la pregunta. Claro. Lo que estás diciendo, claro, hay que resaltarlo, y porque anoté, para ver si al menos podemos hacer un pequeño reparo de los conectores, de acuerdo a las funciones que son los ejercicios que ya tuviste en algún momento, que son muy oportunos, que nos sirven por supuesto para esa aclaración de la función de los conectores, porque precisamente, así como dice Álvaro, las ideas que se están exponiendo tienen una relación, no todas las relaciones son las mismas. Por ejemplo, ahorita la idea que estábamos exponiendo con qué causa el hemisferio izquierdo. Entonces hablamos de causas, consecuencias, pero no todas las ideas son causas, consecuencias, como decía Álvaro. Hay ideas de contraste, hay ideas de, pues precisamente solo de consecuencia, hay ideas solo de causa, hay ideas de adición. Entonces, precisamente es cómo funciona eso dentro del texto, porque claro, van a haber preguntas referentes a cómo nosotros como lectores reconocemos la articulación de ideas dentro del texto, cómo funciona dentro del texto, pero pues eso por supuesto a partir de también cómo vemos y cómo reconocemos la función de los conectores. Vamos a hablar un poquitito de eso, pues si sea la primera hora o menos de la primera hora, unos ejercicios y una aclaración con respecto a los conectores y volvemos entonces sobre los mismos textos. La idea sería entonces al menos trabajar 4 textos, Álvaro, para el día de mañana, o al menos 2, ya que vamos a hacerlo de conectores, entonces siempre se nos va al menos 2, y lo de conectores, yo creo que con esto tendríamos para el día de mañana un buen ejercicio, buena aclaración conceptual, y pues por supuesto práctica y práctica, que es lo más importante dentro de todo esto, porque ya nos damos cuenta cómo la interpretación pesa, y a veces no es que interpretemos mal, pero ya nos damos cuenta porque unas resultan ser más oportunas que otras opciones, no es que leamos mal, pero como unas resultan ser más oportunas que otras. Por eso les traía yo estos textos que resultan ser más complejos. Y pues bueno, yo creo que ya no tendría, digamos, por mi parte algo más que decir el día de hoy. No sé, de pronto alguno de mis compañeros quiere algún tema para tocar el día de mañana. No, pues a mí la verdad me pareció bien la clase, pude practicar ciertas estrategias en las preguntas. Por ejemplo, en la otra era, no, la verdad yo no leí, tomé lo que dijo el profesor Álvaro, que ahí ya tenía como el inicio, decía si era contradicción, si era continuo, me pareció interesante, sí, fallé un poco, todavía me falta porque pues me siento que intento entender y al tratar de entender el texto, pierdo tiempo leyendo el texto, entonces me toca todavía practicar más la lectura para que sea más rápida y poderla entender incluso rápido. Pero me pareció bien excelente la clase. Cada día aprendí un poquito más y ayuda para practicar. Muchísimas gracias, Anderson. Sí, perfecto. Eso que estás diciendo, claro, práctica y la práctica que más podamos ejercer en este espacio, en este momento. Ya vemos que sí, a veces los textos no los leemos como debería ser, pero bueno, yo definitivamente es más este, y con eso, vea, por ejemplo, cómo solucionamos las preguntas de Jessica y Vaca, que esas fueron complicaditas para el grupo, a pesar de que estaba muy comprensible. Y es precisamente de cómo reconocemos cómo funciona precisamente una parte dentro del texto o esa estrategia. De diferencia, por ejemplo, en este caso. La idea de mañana, entonces, es precisamente poder ver estos tipos de relaciones, porque ya pues nos podemos dar cuenta ellos que me están preguntando cuando yo también enuncio la interpretación. Analizo, por supuesto, los textos, sí, dentro de nuestros parámetros, sí, estamos muy juiciosos con eso, sí. Lo mismo para las preguntas, entonces ahí seguimos en este trabajo, que muy bien, Anderson, gracias por resaltarlo ahorita. Es un asunto de seguirlo practicando, pero pues
con tal de que ustedes cojan esas herramientas y con ellas se sigan intentando defender en todo este proceso, ya la práctica, ¿verdad? Les va a hacer unos duchos y pues que no les vaya a coger la noche con esto. Y Álvaro, no sé qué tengas que decir aparte, llegó Michelle muy tarde. Sí, profe. No, me gusta esas actividades, profe. Y pues lo que decía Anderson, me parece importante. Cada día se van verificando si en qué nivel están y cuánto le hace falta para no confiarse. Me gustó la actividad, profe. Muchísimas gracias. Listo, Álvaro, con mucho gusto para haya aprovechado también este espacio y que las personas que ingresaron a la clase. Y bueno, mañana nos vemos entonces en unas próximas actividades. A ver, va a traer textos bien chéveres, bien bacanos, ahorita yo les pongo a pensar. Es la idea. ¿Listo? Nos vemos mañana. Gracias. Bueno, Chaito. profe, hasta mañana. Hasta luego. Chao, profe.